En esta ocasión vamos a estar hablando sobre aquellos desórdenes inmunológicos que afectan a la córnea. Solo para mencionar, la córnea está inmunológicamente privilegiada, tiene un tejido vascular y tiene una protección natural contra aquellas enfermedades inmunomediadas. Es importante mencionar que los procesos inmunomediados a nivel corneal suelen iniciar en lo que es la córnea periférica más por lo que son las células de Langerhans y también por la inmunoglobulina M que en la córnea central. A la vez va a cerrar el acceso a los vasos sanguíneos limbales. Es importante mencionar que existen diferentes tipos de mecanismos inmunológicos que pueden causar alteración en la superficie del globo ocular. Como se muestra en la imagen, es una tabla donde nos indican los tipos de reacción de hipersensibilidad, los cuales se van a clasificar del grado 1 hasta el grado 4. En el grado 1 tenemos el alérgico. El ejemplo, pues clínicamente puede haber fiebre y puede haber una conjuntivitis alérgica. En el tipo 2 tenemos que son mediadas por células y va a haber en este caso pues el pemphigoide mucoso de membranas. En el tipo 3 tenemos que son inmunocomplejos que se pueden presentar ya en vasculitis, en queratitis ulcerativa periférica y en escleritis. Y en el número 4 tenemos lo que son la queratitis marginal estafilocócica y la flictenulosis. Les mencionar, o el primer desorden inmunológico, es la queratitis ulcerativa periférica, o PEUCA, como lo indican sus siglas, en inglés de Peripheral Ulcerative Keratitis. Esta se va a caracterizar por una infiltración periférica corneal a nivel de la capa del estroma. El síntoma principal va a ser disconfort en el ojo, que puede causar una irritación leve hasta poder presentarse como un dolor severo y el también presentar fotofobia. Y esto a su vez va a estar asociado con una disminución de la agudeza visual, lo cual puede presentarse sobre todo como astigmatismo. Es importante mencionar también que la infiltración estromal corneal o el defecto que se encuentra sobre el epitelio y el estroma se va a presentar en un patrón con una forma de una cresta en el limbo, como se muestra en la imagen B de abajo. Y en la imagen principal, donde se muestra el ojo con una tinción, que sería el área donde está alterada. Si este tipo de condición no se llega a tratar, la inflamación va a progresar de forma circunferencial y también central, pudiendo causar una perforación. Este tipo de condición suele presentarse de forma bilateral en más de la mitad de los casos. Se puede mostrar los diferentes tipos de alteraciones que van a pertenecer al diagnóstico pues, diferencial de la queratitis ulcerativa periférica. Dentro del primer grupo tenemos las deficiencias acuosas. Las condiciones va a ser una queratoconjuntivitis zika, pemphigoide de membrana mucosa,
el síndrome de Stevens-Johnson. En el segundo grupo tenemos los relacionados a blefaritis, como la rosácea y lo que es la queratitis marginal por estafilococo, por quemaduras, ya sean pues químicas, térmicas o por radiaciones debido a exposiciones como lagoftalmos, ectropio, y también tenemos las inmunomediadas que se pueden presentar en aquellos pacientes con artritis reumatoides, poliangitis con granulomatosa, poliarteritis nodosa, poliangitis microscópica, granulomatosis eosinofílico con poliangitis, el síndrome de Sjögren, artritis psoriásica, sarcoidosis, lupus eritematoso sistémicos, entre otro tipo de enfermedades. En cuanto al grupo de las infecciones exógenas, tenemos las que son causadas por bacterias, hongos, virales y amebas, las infecciosas y endógenas, que sería por gonorrea, sífilis, tuberculosis y varicela zoster, y las nutricionales como la seroftalmia. Tenemos las postquirúrgicas como las cirugías de catarata, la cirugía de láser refractiva y la cirugía de glaucoma. Y entre otros tenemos lo que es la degeneración marginal de Terriens y la sarcoidosis. Importante mencionar que la artritis reumatoide es la enfermedad de causa sistémica más común que se presenta con queratitis ulcerativa periférica. La literatura muestra lo que es en la primera columna las enfermedades que se presentan con una queratitis ulcerativa periférica, los puntos a evaluar y por último el screening para poder llegar con el diagnóstico. En el caso de la sífilis, hay que conocer la historia, evaluar los signos y síntomas de la sífilis o si hay alguna infección de transmisión sexual. El test de screening sería los anticuerpos de treponema. En cuanto a la tuberculosis, lo mismo, la historia, los signos, los síntomas, pero en este caso a nivel pulmonar o extrapulmonar relacionados con la tuberculosis. Y después se puede apoyar del test de tuberculina en la piel. En la artritis reumatoides, valorar si hay artralgias, nódulos inflamatorios en lo que es las interfalanges proximales o en las conjunciones metocarpofalángicas. Se pueden utilizar pues el estudio para lo que es el factor reumatoideo. En la poliangitis con granulomatosis se puede presentar con fiebre, pérdida de peso, artralgia, rinosinusitis, disnea y anormalidades urinarias. Se puede apoyar del test de ANCA. En la poliangitis microscópica igualmente se va a presentar en una clínica muy común a la anterior, y también se va a apoyar del screening de ANCA. En la granulomatosis eosinofílica con poliangitis puede haber atopias, rinitis alérgicas y asma. Se va a utilizar también el screening de ANCA. En cambio, en la policondritis, pues puede haber dolor en los cartílagos de las orejas, de la nariz, puede haber pérdida de audición, disnea, artritis, pero no hay ningún screening hasta el momento. En lo que es el lupus eritematoso sistémico, fatiga, rash, fotosensibilidad a la piel, alopecia y artritis, y en este caso se utilizaría la evaluación por medio de ANA. Y en inflamaciones sistémicas se utilizaría la velocidad de eritrosedimentación o también los valores de la proteína C reactiva, que estos son pues para valorar lo inflamatorio. Una vez se dé con el diagnóstico de estas enfermedades pues inflamatorias,
Es importante pues iniciar el manejo apropiado para controlar así el proceso inflamatorio. Cabe mencionar que muchos de este manejo va a requerir también la prevención de una sobreinfección con antibióticos tópicos de amplio espectro. También van a requerir administración de altas dosis de corticosteroides, ya sea de forma oral o intravenoso, para lograr un mejor control y evitar la progresión de la enfermedad y por ende una perforación ocular. La queratoconjuntivitis zika. Esto va a ser un síndrome de ojo seco que generalmente se puede clasificar en las condiciones de una deficiencia acuosa o una evaporación excesiva de la lágrima, el cual va a estar acompañado de alguna enfermedad sistémica inmunomediada, como lo que es la artritis reumatoide o el síndrome de Sjögren o el lupus eritematoso sistémico. Entre la clínica a presentar, el paciente puede describir que tiene sensación de arenilla en los ojos, de quemazón, de picor, o también que va a tener una alteración visual. La literatura recomienda evaluar con la tinción de fluoresceína en la lámpara de hendidura cómo se da la ruptura de la película lagrimal. Se sabe que la película lagrimal está estable si se mantiene igual o mayor por encima de los 10 segundos. Sin embargo, si en 1.5 a 3 minutos seguidos de una instilación se evalúa una erosión puntiforme en el epitelio, eh, sería ya una afección corneal. También la literatura menciona que se puede hacer la evaluación del test de Schimmer para medir la secreción de lagrimal y el paciente pues clínicamente se va a poder evidenciar la presencia de blefaritis, meibomitis o la oftalmo. Muestra el Ocular Staining Score o OSS por sus siglas en inglés, en donde según se va a dar un puntaje dependiendo de los puntos que se marquen, ya sea a nivel de la córnea o a nivel de la conjuntiva. Siendo pues una córnea sin tinción, aquella de puntaje de 0, ya que no presentaría ninguna tinción marcada sobre la misma, con puntaje de 1 si marcara de 1 a 5 a nivel de la córnea y de 10 a 32 a nivel de la conjuntiva. Y por ejemplo, le dan un puntaje de 3 cuando tiene más de 30 puntos a nivel de la córnea y más de 100 puntos a nivel de la conjuntiva. Y esto pues se evalúa de 1 a los 3 minutos de haber instalado pues con la tinción de fluoresceína sobre el ojo seco. En el caso de la córnea y de haber instalado el verde de lisamina en lo que es la conjuntiva. Sjögren es una condición autoinmune de forma crónica y progresiva que va a hacer una disfunción de lo que son las glándulas exocrinas de la membrana mucosa, principalmente la glándula lagrimal y las glándulas salivares. Importante mencionar que el sexo femenino es considerablemente mucho más afectado a comparación del sexo masculino. Alrededor de 9 mujeres se ven afectadas por cada un hombre. Para esta condición también se va a requerir
una evaluación de la tinción ocular y también una valoración de lo que es el shimmer test. En cuanto a una evaluación oral, pues se evalúa la cantidad salival que tiene pues las glándulas salivares. Y en los laboratorios también se puede hacer pues el diagnóstico con el anti-SSA o el anti-SSRO y también lo que son los ANAs. Entonces en esta imagen mostramos una tabla que nos ayuda con lo que es el diagnóstico del síndrome de Sjögren. Y la otra imagen va a mostrar la figura de un ojo que se mantiene con la tinción de verde lisamina conjuntival interpalpebral en el caso pues, de una queratoconjuntivitis zika dentro del síndrome de Sjögren. En cuanto a la tabla, tenemos que según los tipos de test, pues el anti-RO, también lo de la tinción, el test de Schimmer, el test del fluido salival y también lo que es los linfocitos focales nos van a ayudar a la hora del diagnóstico. Esta se va a caracterizar por una infiltración a nivel estromal en la córnea. Puede estar dada por diferentes tipos de infecciones severas, como se muestra en la tabla. Todas estas son causas, ya sea bacterias, virus, parásitos o no infecciosas, que van a llevar a cabo que ocurra esta queratitis intersticial. En cuanto a las bacterias, pues comúnmente sífilis, tuberculosis, clamidia, brucelosis, en virus, el virus de herpes simples, de herpes zóster, de Epstein-Barr, en parasíticas, tenemos lo que es la leishmaniasis, la trypanosomiasis, la microsporidia, y en causas no infecciosas tenemos lo que es el síndrome de Cohans y la sarcoidosis. Todas estas se van a ir evaluando a continuación. Pero se debe mencionar antes que los síntomas durante el episodio de inflamación aguda va a incluir fotofobia, dolor, lagrimeo y reducción de la agudeza visual. Y que el manejo de esta queratitis intersticial va a depender del tratamiento de la enfermedad de base, ya sea bacteriana, ya sea por virus, parasítica o de causa no infecciosa. Tenemos dos enfermedades diferentes. La queratitis intersticial debido al síndrome de Cohans, y del otro lado tenemos la queratitis intersticial, pero en este caso por una infección con el virus herpes simple. Importante decir que el virus de herpes simple es una de las causas más comunes y frecuentes que llevan a cabo la queratitis intersticial. Y el manejo principal de todas las formas de la queratitis intersticial van a incluir un raspado corneal de forma apropiada, un test de PCR y seguido del tratamiento de la infección y de corticoides tópicos subsecuentes. Las dosis bajas de terapia antiinflamatoria puede que sea necesario llevarla a cabo durante meses, años o de forma indefinida dependiendo del tipo de la enfermedad de base y también dependiendo de la severidad de la clínica de la inflamación. En cuanto a la rosácea ocular, es una enfermedad común, progresiva, que va a afectar lo que es la piel y también las unidades pilosebáceas, sobre todo en aquellos individuos
de una edad media. La patogénesis no está muy clara, pero lo que sí se sabe es que los resultados van a depender de una alteración de la respuesta inmunomediada. También se va a dividir la rosácea en 4 subtipos. Tenemos en el grupo 1 el eritema telangiectásica, el 2 los que son las pápulas pustulosas, el 3 la fimatosa y en 4 la ocular. La forma o el gatillo de la rosácea va a incluir siempre la exposición al sol, las comidas calientes, las bebidas alcohólicas y las temperaturas extremas. Muy importante mencionar que la rosácea ocular puede ocurrir con o sin la rosácea facial y puede presentarse con blefaroconjuntivitis, conjuntivitis cicatricial, epiescleritis y síntomas de queratitis, los cuales también van a depender de la extensión de la lesión. En los pacientes con blefaroconjuntivitis usualmente van a presentarse con resequedad, con síntomas de irritación. El manejo de la rosácea ocular va a depender tanto de la severidad como de la locación de las lesiones o de las alteraciones. El uso prolongado de la tetraciclina oral, en especial la doxiciclina, son efectivos tanto para el manejo de la rosácea facial como de la rosácea ocular. Para la queratitis marginal estafilocócica, tenemos que esta puede ser marginal o presentarse con úlceras marginales o catarrales. El paciente puede referir una clínica de dolor ocular, sensación de cuerpo extraño y fotofobia. Va a haber una infiltración en la córnea periférica, en el estroma, con una zona clara entre las células de infiltración y el limbo, como se puede evaluar en la imagen. Va a requerir de antibióticos de amplio espectro y corticoides tópicos para su manejo. La flictenulosis es una respuesta inflamatoria nodular en la córnea periférica o también a nivel de la conjuntiva. Usualmente se presenta en niños. Es similar a la queratitis marginal estafilocócica. La flictenulosis tiene diferentes tipos de reacción de sensibilidad, los cuales son provocados por un antígeno. La infección severa de este organismo pues va a estar asociado con especialmente a los patógenos de Mycobacterium tuberculosis y el Staphylococcus aureus. Los síntomas van a incluir sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, fotofobia y usualmente va a haber ya un empeoramiento a nivel de la córnea. En cuanto al manejo, pues va a ser similar a la queratitis marginal estafilocócica, va a requerir antibióticos de amplio espectro y también el apoyo de los corticoides tópicos. También se puede utilizar de forma oral y crónica la tetraciclina para prevenir recaídas. Marginal superficial de Foch es una enfermedad inflamatoria corneal poco común. Puede tener una ulceración a nivel periférico de la córnea que puede resultar también en en una alteración de los márgenes regulares de la córnea. Esta enfermedad usualmente suele ser bilateral, pero asimétrica. Las condiciones acompañan a un pseudoterigión, que este puede estar más inflamado y crecido en la conjuntiva cerca del área de la córnea
donde inician pues estos síntomas. Van a tener episodios recurrentes de inflamación que se van a marcar sobre todo en la córnea periférica, adelgazando esta área y así puede llevar a cabo una perforación. El pseudoterigión puede enmascarar lo delgado que estaría y la perforación que pudiera llevarse a cabo. Se debe tratar sobre todo con corticosteroides tópicos. También lo que es el síndrome de Stevens-Johnson, que es una rara alteración autoinmune que se da con afección a nivel de la piel y de las membranas mucosas. Puede ocurrir por una reacción idiosincrática secundaria a una medicación sistémica. Estas infecciones pueden causar entonces una alteración química, precipitando la enfermedad. Muy relacionado están los antibióticos, los sulfas, que también pueden predisponer a esta enfermedad. Va a tener una etapa inicial de prodromo que va a presentarse con úlceras a nivel ocular, oral o de la mucosa también genital, que se van a volver dolorosas y con un rash generalizado. Si hay una alteración epidérmica más del 30%, decimos que ya no es un síndrome de Stevens-Johnson, sino una necrólisis epidérmica tóxica. Si la afección es de un 10 a un 30%, todavía se puede estar enfrente de un síndrome de Stevens-Johnson o de una necrólisis epidérmica tóxica. Y si solamente se afecta un 10% a nivel epidermal, sería un síndrome de Stevens-Johnson. Estos términos nos ayudan a poder así diferenciar cada una de estas. Tanto la conjuntiva como la córnea se pueden perder y esto debido a infecciones secundarias que pueden desarrollarse una vez inicie este tipo de enfermedad. El síndrome de Stevens-Johnson ocular crónico se va a caracterizar por una conjuntivitis cicatricial con simblefaron, etropion o triquiasis. Puede haber una reducción acuosa de la mucina y de los lípidos de lo que es la película lacrimal que cubre todo el globo ocular. También puede haber una alteración de las glándulas de meibomio y una alteración de las glándulas lagrimales. El manejo agudo va a incluir antibióticos sistémicos y sobre todo un cuidado de soporte. Usualmente estos pacientes terminan en la unidad de cuidados intensivos durante el periodo agudo para una mayor vigilancia y mejor manejo de los síntomas. Puntata superficial de Tyganson. Esta enfermedad tiene una etiología poco clara que se va a caracterizar por opacidades intraepiteliales evanescentes en la córnea. Los síntomas primarios que se van a presentar va a ser irritación, sensación de cuerpo extraño, fotofobia y una visión borrosa. Cada grupo de opacidades va a consistir en puntos u opacidades blanquecinas pequeñas, discretas, que van a ser un poquito más densa en el centro de la opacidad y que se pueden apreciar mejor también con lo que es la tensión de fluoresceína. Esta enfermedad suele ser bilateral y el tratamiento primario va a consistir en lo que son los antiinflamatorios tópicos, usualmente corticosteroides. Sin embargo, también podemos apoyarnos del uso de la ciclosporina y el tacrolimus, ya que también son efectivos y son
preferidos a comparación de los corticoides que se tengan que utilizar de uso crónico por sus efectos secundarios. Muchos de estos pacientes sí van a requerir de un tratamiento a larga data de antiinflamatorio. Conjuntivitis límbica superior, esta se va a caracterizar por ser una inflamación bilateral en la conjuntiva vulvar y tarsal superior. Presenta epiteliopatía de la conjuntiva superior y también de la córnea adyacente. Entre los síntomas está la sensación de cuerpo extraño e irritación, que también puede ocasionar un blefaroespasmo. Se puede utilizar el verde de lisamina o el rosa de Bengala para la tinción o también lo que es la tinción de fluoresceína para evaluar las alteraciones a nivel de la córnea superior. El tratamiento puede utilizar el nitrato de plata, también la terapia con corticosteroides tópicos o corticosteroides en inyección supratarsal. El anillo corneal inmune o el anillo de Wesley, como su nombre lo dice, va a hacer una infiltración corneal en el estroma en forma de anillo. Suele reportarse asociado a infección por pseudomonas aeruginosa y también por úlcera corneal por el virus de herpes simple. Muy característico es que asimismo como aparece suele resolver de forma espontánea, pero se pueden apoyar también del uso de corticosteroides tópicos para aquellas con una clínica de mayor inflamación, siempre y cuando no esté contraindicado por una infección corneal coexistente.